Muy bien, vamos a hablar hoy de los potenciales termodinámicos y de las relaciones de Maxwell. Es decir, vamos a ver los otros potenciales que existen, además de la energía interna, vamos a comenzar a verlos hoy, y de todas las relaciones que de ellos se pueden obtener, dependiendo de la naturaleza del problema, de la naturaleza de la situación termodinámica que estemos enfrentando. Vamos a partir de la energía interna. La energía interna U es una función, entonces, originalmente de la entropía y de n variables extensivas. A esta representación se le llama representación de la energía. Miren que la energía se caracteriza por depender solo de variables extensivas. Los n desplazamientos generalizados YJ y la entropía S. S, si yo represento y hago una inversión y represento S como función de la variable U y de las n variables extensivas conjugadas Y1 hasta Yn, tengo la representación de la entropía. Esas son dos representaciones de las conocidas. En la representación de la entropía nosotros tenemos que, pues la representación de S igual a du entre T menos 1 sobre T, sumatoria de I igual 1 hasta N de XY de Y. Aquí escribí la ecuación fundamental de la termodinámica, pero despejando el diferencial de entropía. Y entonces, si tomo el diferencial total, por otro lado, si tomo la entropía como función de U y de Y, entonces su diferencial total va a ser la expresión dada aquí en 73. Aquí tengo la derivada respecto a U y aquí tengo las derivadas respecto a las n variables extensivas que corresponden a los desplazamientos generalizados, es decir, volumen, magnetización, etcétera, etcétera, etcétera. Número de moles, etcétera. Entonces, eso viene de la propia definición de que S es una función de U y de las n y S. Por otro lado, yo puedo comparar esa expresión con esta que está acá, arriba, la expresión 73, con la que me da la ecuación fundamental de la termodinámica, que es la que estoy marcando aquí con el lapicito, y entonces nosotros vamos a concluir ahí que la parcial de S con respecto a U a todas las Y constantes es 1 sobre T, y la parcial de S con respecto a Y a todas las demás Y constantes es menos XY sobre T. Miren que aquí esta es la Y y aquí va XY, y va un signo menos. Si este es volumen, esta es menos P, el que va aquí, o sea, aquí va P. O sea, XY es menos P. Entonces, estas ecuaciones son las que obtendría yo de la representación de la energía, de la entropía, perdonen. En muchos problemas no conviene tener variables, como variables independientes todas las variables intensivas, como aquí ocurre en la representación de la energía y en la representación de la entropía, ya que pueden existir fenómenos termodinámicos para los cuales es más fácil medir determinadas variables que otras. Es decir, en algunos fenómenos es más fácil medir la presión y la temperatura, por ejemplo, que el volumen y por ejemplo, que el volumen y por decir una cosa, y la entropía. Entonces, ¿cuál es el problema realmente? La ecuación 49, que es la ecuación fundamental de la termodinámica, representa la expresión fundamental a través de la cual nosotros podemos describir cualquier proceso termodinámico reversible. Entonces, el problema es cómo podemos nosotros transformarla, esa ecuación 49, de manera que involucre una función de estado, o sea, otro potencial, quiero decir, a partir de las cuales las propiedades termodinámicas y calóricas, cuando hablo de propiedades termodinámicas hablo de la presión, la temperatura, etcétera, y cuando hablo de propiedades calóricas hablo de los calores específicos y de los módulos de compresibilidad isotérmico, adiabático y volumétrico, ¿verdad? El sistema puedan deducirse fácilmente. O sea, yo tengo que deducir las propiedades termodinámicas y las propiedades calóricas a partir de ese nuevo potencial de manera fácil. Todos los potenciales van a ser tales que yo pueda determinar a partir de ellos las propiedades termodinámicas y también las propiedades calóricas.
El método de abordar este problema se llama método de Gibbs o método de los potenciales termodinámicos, ¿verdad? El método de abordar este problema. Para un sistema formado por una sola componente, entonces, para un sistema hidrostático que se caracteriza solamente por dos variables independientes, tenemos la ecuación fundamental de la termodinámica que la da la ecuación 75, TdS igual a du más P de B. Las variables en este caso son T, S, U, P y B. Pero acuérdense que solamente dos son independientes. Entonces, yo tengo aquí la ecuación 75 y entonces voy a necesitar dos ecuaciones más. Si seleccionamos dos variables, nos quedan dos ecuaciones más para poder determinar, necesitamos dos ecuaciones más para determinar las tres variables restantes. Por ejemplo, estas ecuaciones pueden ser la ecuación de estado y las ecuaciones de energía, la ecuación de estado y la ecuación de energía. Entonces ya con tres ecuaciones, con la 75, con la ecuación de estado y con la ecuación de energía, dadas dos variables, yo puedo obtener las otras dadas cinco variables, yo puedo obtener dadas dos variables, yo puedo obtener las otras variables independientes, las tres restantes, las tres restantes. Si escojo dos, tengo ecuación de estado, tengo ecuación de energía y tengo la ecuación 75, determino las tres restantes. Por ejemplo, sería obtener P como la función de la presión, pues como función de el volumen y la temperatura, lo cual correspondería a la ecuación de estado, y tendríamos la energía interna como función del volumen y la temperatura, lo que correspondería a la ecuación de energía. Yo tengo una relación, si ustedes se recuerdan, la vez pasada dedujimos esta relación que la sacamos directamente de la primera ley. Esta relación que está aquí, ya la teníamos antes. Esa relación ustedes me pueden decir, bueno, ya no ocupo más y ahí tengo esa. Realmente, ¿para qué ocupo otra si tengo una que me sobra? El problema es que esta es una ecuación diferencial que implicaría introducir una constante arbitraria al resolverla. Entonces estaríamos agregando una variable más con la constante arbitraria. Entonces realmente esa no nos serviría para determinar completamente el sistema. O sea, esta ecuación no excluye la necesidad de las ecuaciones 76, o sea, de las ecuaciones de la ecuación de estado y de la ecuación de la energía, ¿verdad? Entonces siempre las ocupo pese a que tengo esta relación, porque esta introduce una constante arbitraria. Esto introduciría en el fondo una variable más. Ok. Si la escogencia de B y S, como las variables termodinámicas, que es el caso que nos da la representación U, en este caso son una ecuación más es necesaria para eliminar las otras tres variables. O sea, si escogemos B y S, solamente es necesaria una ecuación más para encontrar las otras dos. O sea, esta nada más, U como función de S y B. ¿Por qué? Porque bien, estas dos serían las independientes, U sería la tercera variable, me faltan dos variables. Y acuérdense que tenemos las dos ecuaciones estas, ¿verdad? Que nos dicen que T es parcial de U con respecto a S a B y P es menos parcial de U con respecto a B a S, y con este ya tengo las cinco variables determinadas. Entonces, escoger S y B no tienen la ventaja, ¿verdad? De que no ocupo más que la variable U como función de S y B para poder encontrar las cinco variables totales, porque las otras me las dan estas que están acá. Acuérdense entonces, tengo dos independientes, tengo cinco variables, dos independientes que las escojo, que son S y B, la U lo determino con esta, y la T y la P con esta que está acá, y no ocuparía entonces la ecuación de estado, solo ocuparía esta. Como hemos visto antes, ahí me disculpan que cuando escribí estas notas, creo que fue un día que me quedé escribiendo casi con una vela, porque no había energía, eran los días críticos de la pandemia el año pasado. Pero ya están las notas, como les digo, ¿verdad? Ya están las notas en látex. Solo que yo prefiero darle estas porque son en vivo. Este es el vivo contacto, ¿verdad? Como que si estuviéramos en la pizarra. Como vimos antes, el calor específico o volumen constante venía dado como la derivada de la energía interna respecto a la temperatura. Y también se podía escribir esto como
la temperatura multiplicado por la derivada parcial de la entropía con respecto a la temperatura volumen constante. Las dos formas nos permiten calcular el calor específico. Sin embargo, vamos a ver qué nos dice la ecuación 78. La ecuación 78 tenemos aquí que la parcial de U con respecto a S a B es T. Entonces, ¿qué pasa si yo la vuelvo a derivar? Si yo la vuelvo a derivar, tendría la parcial de T con respecto a S igual a la parcial segunda de U con respecto a S a B constante. Por lo tanto, si despejamos el calor específico es T parcial de S con respecto a T a B constante. Si yo invierto esto y lo pongo como 1 sobre la parcial de T con respecto a S a B, entonces obtengo que la capacidad calorífica es entonces la segunda derivada de U con respecto a S con respecto a B, que es precisamente la parcial de T con respecto a S con respecto a B, que les había comentado antes. Entonces la ecuación 79 ya veo cómo me permite encontrar a partir del potencial U una de las propiedades calóricas, que es el calor específico o volumen constante. O sea, las primeras derivadas de U que nos dan. Las primeras derivadas de U nos dan las propiedades termodinámicas, temperatura y presión. Y las segundas derivadas de U nos van a comenzar a dar las propiedades calóricas, como ser en este caso el calor específico o volumen constante, en este caso específico. Entonces las primeras derivadas dan las variables intensivas y las segundas derivadas dan las propiedades calóricas. Por analogía con la mecánica, ¿verdad? Donde a U se le llama potencial termodinámico por la analogía que había con energía potencial gravitatoria del caso mecánico. Ahora, U es una función de estado. U es una función de estado, o sea, U es una diferencial exacta. Una función de estado o una diferencial exacta. ¿Qué implica matemáticamente eso? Implica que, vamos a 78, vamos a 78, que si yo tomo aquí la segunda derivada con respecto a B de esta que está aquí y tomo la segunda derivada aquí respecto a S, ambas deben de ser iguales. Y eso se va a manifestar entonces en las derivadas correspondientes aquí. O sea que si yo tomo la parcial de T con respecto a B a S, eso va a ser igual a la parcial de, a menos la parcial de P con respecto a S a B. Ok, es por el signo menos que está aquí. Entonces, debido a la naturaleza exacta de U, nosotros concluimos de que se cumple que la parcial de T con respecto a B a S es menos la parcial de P con respecto a S a B. A esas ecuaciones se le llama la primera relación de Maxwell. Vamos a ver que hay 4 relaciones de Maxwell, que cada una de las 4 relaciones de Maxwell se van a obtener con correspondientes a cada potencial. En este caso lo obtuve a partir del potencial U, ¿verdad? Esta primera relación de Maxwell. Vayan identificándola en la tablita que les mandó Jorge para que vayan viendo cuáles son las relaciones de Maxwell y las vayan agrupando. Obviamente, ¿verdad? Cuando hablo aquí en este contexto de relaciones de Maxwell, no me refiero, es la misma persona, es el mismo físico, pero no me refiero a James Clerk Maxwell, pero no me refiero a las ecuaciones de Maxwell que describen el electromagnetismo, sino que me estoy refiriendo a relaciones termodinámicas. ¿Verdad? Aunque esta relación fue calculada para un proceso reversible, mantiene su validez para cualquier proceso en la cual los dos puntos, la diferencia entre los dos puntos, o sea tal que los estados final e inicial de equilibrio sean los mismos, ¿verdad? Ok. Si extendemos este mismo ejemplo al caso más general, en lugar de tener aquí solamente U de S y B, sino que tengo U como función de Y1 hasta Yn,
Entonces, en este caso, las ecuaciones generales serían, las variables intensivas serían T igual a parcial de U con respecto a S a todas las Y constantes y XY igual a la parcial de U con respecto a YJ a S. Si X es menos P, entonces Y es B, que es el caso que vimos antes, ¿verdad? Pero este es el caso generalizado para cualquier número de variables extensivas. Entonces las variables intensivas serían estas, ¿verdad? Me paro aquí un momentito por si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión. Entonces, está claro, ¿verdad? Aquí que T es una función de S y del volumen y que P es entonces una función de S y del volumen. Y si de ambas ecuaciones eliminamos S, obtendríamos la ecuación de estado, las capacidades caloríficas estarían dadas en general. Bueno, la capacidad calorífica a Y1 hasta Yn constante sería la parcial de U respecto a T a Y1 hasta Yn constante. Y las relaciones de Maxwell correspondientes serían la parcial de T respecto a Y a S y a YJ, J distinto de I, igual a la parcial de XY con respecto a S, a YJ, a YJ hasta YN constantes. ¿Ok? Entonces ese sería el caso general, que se obtendría a partir de la representación de la energía nada más. Solo energía. Miren que ustedes pueden tener muchas relaciones de Maxwell para un solo potencial. Si estamos hablando de un sistema sencillo PV, entonces solo hay una relación de Maxwell para ese caso del potencial U, que sería la parcial de T con respecto a B a S igual a menos la parcial de P respecto a S a B. ¿Verdad? Sería entonces la única relación de Maxwell. Pero si yo tengo, por ejemplo, trabajo magnético, trabajo eléctrico, pues yo voy a tener un montón de relaciones de Maxwell. Ok, sin embargo, el potencial U no siempre es el más conveniente. En algunas circunstancias es más conveniente utilizar otro conjunto de variables independientes. Por ejemplo, específicamente utilizar S no es muy conveniente porque ese no es fácilmente medible en comparación con otras variables de estado, como la presión, el volumen y la temperatura. Por esa razón es que se utilizan otros potenciales para otras circunstancias. El primer caso que vamos a ver, por ejemplo, es si tenemos B y T como variables independientes. Yo puedo hacer el cambio partiendo de U y llegar al nuevo potencial mediante una transformación de Legendre. Sin embargo, lo podemos hacer directamente de la ecuación fundamental de la termodinámica, que me dice que T de S es igual a dU más P de B, que es la ecuación 59. Si a la ecuación 59 le sumamos y le restamos S de T, entonces nos va a quedar la expresión que está aquí abajo, marcado aquí con el lapicito, y entonces dejo el menos S de T solo, y estos dos que están acá son un solo diferencial. Sería el diferencial de U, permítame aquí, ¿qué pasó con este signo? Más S de T menos S de T. Ok, sí, el que dejamos es este S de T acá. Desde este lado yo tendría el diferencial de U más T por S. Permítame que aquí ya me equivoqué. Vamos a ver aquí. Quiero ver adelantito. Uf. Vamos a ver qué pasó aquí. Que no me sale el signo. Permítame, aquí tenemos TDS igual a DU más PDB, la 59. Creo que me parece que aquí hay, no sé si está bien el signo aquí.
¿Me lo puedes revisar este signo, Jorge, aquí donde tengo el lapicito, por favor? Es que si me salgo aquí, me salgo de la página. ¿Me puede revisar en sus notas antes este signo acá? Sí, ahorita reviso. Que no me sale aquí, no me salen las cuentecitas. Por mientras Jorge busca, voy a chequear el libro. Aquí tengo el libro. Parece que está bueno. Parece que está bueno, ¿verdad? Sí, Ya vamos, a ver ya vamos a revisar despacio qué es lo que pasó ahí. Si tengo aquí, entonces TDS más SDT menos SDT igual a DU más PDB, está bien. Entonces de aquí yo tengo menos SDT, este lo tengo acá. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Pasé, este lo dejé acá, este menos SDT, y pasé los otros al otro lado. Entonces, los dos pasaron como negativos, está bien. Entonces, lo que hago es que aquí tengo DU, y como aquí quedaría este del otro lado, quedarían negativos estos dos, sería menos, o sea, si yo tengo T por S menos T por S, su diferencial sería menos S de T menos T de S, que serían estos del otro lado. Entonces está bien acá, ¿verdad? Como D de U menos T por S. No sé si les queda claro. Ya, no había ningún problema. Estaba yo viendo una cosa ahí equivocada. ¿Está claro? Pásenos al otro lado estos dos. Pásenos al otro lado estos dos, al otro lado, y júntenos con el diferencial de U para que quede un solo diferencial exacto. ¿Está claro aquí? Pregunto. Hola. Profesor, ahí hay como una B que puso arriba de la T. No sé esa vez, yo creo que fue que se me fue, no miro ningún sentido de esa vez, no le miro ningún sentido. No entra ningún, no sé por qué, vamos a quitarla. No hay necesidad, no miro por qué. Se me fue eso. Entonces, vamos a definir F como U menos T por S. Y esta sería la ecuación 83. Y entonces esa F le vamos a llamar energía libre de Helmholtz. Mire que es una transformación de Legendre. Partiendo del potencial U y cambiando entonces aquí la variable vieja con la variable nueva. Acuérdense que vamos a introducir la temperatura y vamos a quitar la entropía. Entonces, de esta forma, llegamos entonces a que menos S de T igual a DDF más PDB. Y entonces DDF lo despejamos, sería menos S de T menos PDB, y pueden ver entonces que sí, en efecto, de manera natural, la energía libre de Helmholtz tiene como variables naturales asociadas la temperatura y el volumen. Ya nos quitamos la entropía como variable independiente, y entonces la razón es que la temperatura y el volumen pues va a ser más fácil de medir en este caso. Entonces nosotros tenemos que la energía libre de Helmholtz es una función de T y B, y por lo tanto de la expresión matemática para un diferencial total, ustedes pueden poner que el diferencial de energía libre de Helmholtz es la parcial de F respecto a B a T por D de B, más la parcial de F con respecto a T a B por D de T. Y esa va a ser la ecuación 86.
Y entonces ustedes pueden, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar este 86 con 84 para asociar coeficientes. Si ustedes pasan aquí, digamos, pueden ver entonces que la parcial de f respecto a t a b es menos s y que la parcial de f respecto a b a t es menos p. En efecto, ¿verdad? Obtenemos eso, de esa comparación obtenemos ese valor que está ahí. Entonces, miren, aquí estamos diciéndole, del potencial F, obtengo las dos variables que quedan, en este caso, que faltaban, que son la presión y el volumen. En este caso, no son dos variables intensivas, sino que es una intensiva, que es la presión, y una variable extensiva, que es la entropía. Además, nosotros sabemos que la capacidad calorífica es a volumen constante es T por la parcial de S con respecto a T a B. Y como aquí puedo derivar, entonces yo, ¿verdad? Parcial de S con respecto a T a B, eso me quedaría como menos T para segunda derivada de F con respecto a T cuadrado a B. Ecuación 88. Nuevamente, las variables termodinámicas restantes se obtienen de las primeras derivadas del potencial y las propiedades calóricas como la capacidad calorífica volumen constante se obtienen de las segundas derivadas del potencial. Similarmente, si ustedes sacan la segunda derivada de f con respecto a b, como la primera derivada es menos p, la segunda derivada va a ser menos la parcial de p con respecto a b a t. Y esto sabemos que es 1 entre kappa por b. O sea que aquí obtuvimos el módulo de compresibilidad isotérmica a partir de la segunda derivada, ¿verdad? O bien aquí despejando, ¿verdad? 1 sobre kappa es b por la segunda derivada de f con respecto a b cuadrado. Ok. Y igualmente ISO 87 da la segunda relación de Maxwell. Vamos a ver cómo obtenemos esa segunda relación de Maxwell. Acá de 87. Vamos a ver cómo obtenemos esa segunda relación de Maxwell. 87. Lo que tenemos es acá que como la f es una función punto, la derivada aquí de este lado respecto a t a b es igual a la derivada de este lado respecto a b a t. Porque como las derivadas son cruzadas, entonces quedaría aquí que la parcial de P respecto a T a B es la parcial de S respecto a B a T, ¿verdad? Por la propiedad que tiene F de ser una función de punto, o sea, una diferencial exacta, y entonces aquí tendríamos que lugar a la segunda ecuación de relación de Maxwell, que sería esta que está acá. Parcial de P con respecto a T a B igual a la parcial de S con respecto a B a T. ¿De acuerdo? Esta se llama, en la segunda relación de Maxwell, ya les dije que la cantidad de F se le llama normalmente energía libre de Helmholtz. Vamos a enunciar aquí un teorema y van a ver ustedes por qué se le llama energía libre. Si un sistema termodinámico sigma sufre un proceso reversible entre dos estados de equilibrio A y B, fíjense bien, ¿verdad? Siendo la temperatura de estos dos estados igual a la temperatura de los alrededores, o sea, el sistema se mantiene en contacto con un foco térmico permanentemente, ese es el proceso. Y si durante el proceso el sistema solo intercambia calor con los alrededores, o sea, y no con otros sistemas, o sea, solamente intercambia calor con los alrededores, no con otros sistemas. Entonces, el trabajo realizado por el sistema en esta transformación es igual a la disminución de la energía libre del mismo. Vamos a probar ese teorema. Partimos de que el integral de A hasta B de dq entre t es menor o igual que SB menos SA. Esa era la famosa desigualdad de Clausius, ¿se recuerdan? Que se mantenía la igualdad si era un proceso reversible, ¿verdad? Y la desigualdad para los procesos irreversibles. Como el sistema solo puede intercambiar calor con sus alrededores, estos pueden considerarse como un baño térmico. O sea que podemos considerar que la temperatura T es la misma. Sacarlo aquí de la integral.
que quede aquí entonces 1 sobre T y la integral de dQ es el calor total que fluye y pasar la temperatura al otro lado, entonces tener que el calor total va a ser menor o igual que T por SB menos SA. Esta puede considerarse como un límite superior a la cantidad de calor que un sistema puede intercambiar con sus alrededores. O sea, no puede haber una cantidad de calor mayor que pueda intercambiar el sistema con los alrededores. ¿Ok? Claro, en las otras situaciones la cantidad de calor la tiene que compartir con los alrededores o con otros sistemas. Entonces, este es el límite superior a la cantidad de calor que puede intercambiar el sistema con los alrededores. Esta ecuación 91. Por otro lado, la primera ley, jóvenes, voy a pasar asistencia y luego voy a conectarme nuevamente para, para que podamos continuar un poquito más, solo un poquito más. Voy a hacer una captura de pantalla y luego me desconecto y se vuelven a unir de inmediato, por favor.